Continuamos por 30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos también por Facebook para el mundo, en donde estamos. Llevamos en Facebook el nombre de nuestro programa, precisamente. Este programa que es emitido por CX30 y que es una producción, una idea de Libertas, nuestra asociación civil, nuestra fundación liberal, la primera en el país, libertas.uy, la primera en la República Oriental del Uruguay, que nace con una misión, con un objetivo, que es defender nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, nuestras libertades, el sistema republicano democrático, como así lo consigna el artículo 82 a texto expreso. Tenemos otro tema acá que lo venimos analizando hace tiempo, desarrollando hace años ya, y evidentemente sin eco político. Es un tema que acá yo creo que hemos agotado incluso la interpretación jurídica de lo que significa la violación de la separación de los poderes y más precisamente la limitación enorme que le hicieron al Poder Judicial en materia de justicia penal en nuestro país. Desde aquel periodo significativo del gobierno de José Mujica, en el cual se deroga la ley de caducidad, una ley inderogable. Inderogable porque se trata de una renuncia procesal, o lo que se conoce en el derecho procesal como el desistimiento procesal, es decir, es un derecho potestativo, es un derecho unilateral, de características o naturaleza intuito personae, se dice en el derecho, es estrictamente personal, individual, el ejercicio del derecho respecto a un sujeto procesalmente activo, un sujeto activo que cuando acciona procesalmente, cuando lleva adelante ese derecho, pasa a tener la categoría de una legitimación procesal. Esa legitimación procesal, una vez puesta en movimiento, puede ser desistida, se puede renunciar. Artículo 227, numeral primero y segundo del Código General del Proceso, donde ahí establece la normativa general, donde están ahí, a modo de texto de derecho vigente, positivo en nuestro país, los principios generales del derecho procesal. Dado que la renuncia procesal, o el desistimiento, si vos querés, a la legitimación procesal, renunciar a la legitimación procesal, significa uno de los modos excepcionales de la conclusión de un juicio. Un juicio concluye para siempre cuando el sujeto activo de derecho procesal, el que está legitimado activamente, renuncia a ese derecho, entonces esa causa cae para siempre. Esa causa cae con una fuerza que es equivalente a la fuerza de la cosa juzgada. En el universo del derecho, esa situación quedó de esa manera para siempre. Esa situación jurídica de las partes queda así para siempre, como queda una situación jurídica después de una sentencia definitiva con calidad o fuerza de ejecutoriedad. Eso ocurrió en Uruguay con la ley de caducidad, que tiene esa naturaleza procesal, porque Uruguay como persona jurídica, según el artículo 21 del Código Civil, Uruguay como Estado de Derecho, por ende el Estado de Derecho es el bien mayor a proteger en materia de juicios, en lo que hace a la aplicación de la ley, muy significativamente en lo que hace a la aplicación de la ley penal en los juicios penales. El Estado de Derecho, mediante una ley especial, el Estado de Derecho uruguayo, pero mediante una ley especial para casos especiales determinados, puede determinar eso, valga la redundancia, puede tomar esa decisión de una renuncia procesal. Eso es la ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado, cuyo cometido era lo que establece el artículo 85, numeral tercero, tenía un cometido, un propósito que la fundamenta, que es la tranquilidad, el decoro social. Es la pacificación social, el decoro y la tranquilidad, dado que esa ley surgió con motivo de compensar las partes, establecer en la balanza esa compensación que a su vez remite
al gran principio de igualdad ante la ley, dado que los terroristas que atentaron contra el Uruguay en aquel periodo de la Guerra Fría, el movimiento MLN, Tupamaros, organizaciones terroristas armadas, profesionales, que atentaron desde lo armado, desde distintos movimientos guerrilleros, subversivos, haciendo guerra de guerrillas, atentados terroristas, sistemáticamente con proclamas, con anuncios que amenazaban las instituciones del país, cobijados por la Unión Soviética, donde se entrenaban, donde iban a prepararse, iban y venían, donde había un trasiego de información, espionaje, contraespionaje, colaborando fuertemente en todo ese panorama, en todo ese ejercicio terrorista, también el G2 cubano. Bueno, todos esos delincuentes contra el Estado, esas organizaciones criminales que atentaron contra el Estado, fueron perdonadas, fueron amnistiadas por una ley de amnistía y a su vez reparados patrimonialmente a través de un conjunto de leyes de reparación patrimonial, como muy bien las documenta y las analiza el periodista Álvaro Alfonso. El investigador, periodista y escritor Álvaro Alfonso, en su último libro, La intriga de los derechos humanos. Es impresionante la andanada de leyes que reparan patrimonialmente a un conjunto de personas que integraron esos movimientos subversivos, te repito, terroristas contra el Estado uruguayo, cuando en aquel periodo, estamos hablando fines de la década del 60, comienzo de los 70, para periodizar en lo más, digamos, nuclear de ese periodo, en lo más fuerte, el Uruguay atravesaba una democracia. Estaba viviendo su plenitud democrática, con elecciones libres, con partidos políticos, sufragio universal, etcétera, y el funcionamiento de los tres poderes del Estado, como corresponde a un Estado de Derecho. Más allá de lo bueno, lo malo, o lo bien o lo mal que lo hicieran, funcionaban las instituciones, funcionaba la democracia, Uruguay vivía en democracia. Viviendo en democracia, recibe estos atentados que se van incrementando y en el contexto de una guerra fría en el cual se ve el incremento de esos movimientos revolucionarios de perfil comunista, es decir, un perfil marxista-leninista, procurando, procurando el socialismo, procurando establecer el socialismo y tirar abajo nuestras constituciones republicanas democráticas. Eso se lo vio en Chile, la dictadura de Allende, por ejemplo, los montoneros en Argentina, Sendero Luminoso, etcétera, muchos movimientos que se daban en Latinoamérica buscando eso, la perpetración de regímenes socialistas al estilo Cuba, al estilo del régimen cubano, del Partido Único, de instalar un régimen socialista marxista-leninista, nacionalización de la banca, nacionalización de empresas privadas, es decir, estatizar, la estatización, un reordenamiento territorial, reparto de tierras, es decir, establecer el socialismo como se vio en aquella proclama de Sendik amenazante para con el gobierno y las instituciones uruguayas. Toda esa gente que te acabo de decir, muchos que optaron por el exilio, amparándose en el artículo 168, dado que la Asamblea General resolvió promulgar una ley de seguridad del Estado, como lo concibe la Constitución, así lo concibe también con las medidas prontas de seguridad en el artículo 31, cuando la nación o la patria se ve amenazada por organizaciones profesionales y armadas que atentan de mala fe contra las instituciones de nuestra nación, contra la nación, bueno, hay dispositivos inmunológicos, hay dispositivos de defensa. ¿Para qué? Para defender nuestra tradición constitucional, nuestras instituciones, nuestra democracia. Eso fue lo que ocurrió en Uruguay. Y toda esa gente que atentó contra la nación, contra la patria, contra el Estado de Derecho, fue perdonada y fue reparada patrimonialmente. Sin embargo, quienes se vieron obligados a salir en defensa de la nación, en defensa de las instituciones, en defensa de la Constitución, hoy muchos de ellos, que en aquel entonces eran subordinados de los mandos mayores de aquel gobierno de facto o aquella dictadura que fue el mecanismo, el dispositivo que la Constitución contempla para frenar esa embestida, ese ataque desde el exterior al país, hoy están presos en Domingo Arena. Y están presos porque
se deroga una ley que es inderogable para instalar una Fiscalía de Lesa Humanidad, que es ilegal y es inconstitucional, porque no responde a los principios del debido proceso que establece la Constitución de la República, desde los artículos 12 al 23, porque no responde a las garantías del debido proceso que establecen los principios generales del Código General del Proceso en nuestro país. Ley vigente, orgánica, que da la matriz de los procesos judiciales con todas sus garantías, respondiendo a los lineamientos constitucionales, siendo, digamos, el Código General de Proceso la ley madre de todos los procesos. Surge un código que deroga el Código Procesal Penal anterior, que es inconstitucional, que instala un sistema de fiscalías con un fiscalismo acusatorio desde funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, que son funcionarios administrativos, que llevan a cabo funciones cuasi policiales como abogados del Estado, necesariamente deben ser abogados de profesión, que realizan investigaciones, pesquisas, conjuntamente con la policía desde el Ministerio del Interior, en conjunción con esa fiscalía que hoy es un servicio descentralizado, también inconstitucional legalmente en su nomen iuris, un servicio descentralizado que está integrado al Poder Ejecutivo, y así en la órbita del Poder Ejecutivo se cumple con una función que en su naturaleza es administrativa, son actos administrativos de investigación que realizan esos abogados, esos fiscales, para acusar. Por eso es el proceso fiscal acusatorio adversarial, porque plantea una contienda, una adversidad entre el Estado y todos nosotros, los particulares, las personas físicas, las personas jurídicas también. Eso es lo que está pasando en Uruguay, desmantelándose el Estado de Derecho, por ende nuestro Estado de Derecho, de acuerdo a los principios constitucionales, de acuerdo a nuestra tradición jurisprudencial, de acuerdo a nuestra tradición jurisdiccional también, hoy por hoy es un Estado fallido, es un Estado fallido, del cual este gobierno nada dice, no le importa, simula que no es así, simula que seguimos viviendo en un Estado republicano democrático, con plena separación de poderes y con juicios que están en la órbita del Poder Judicial con todas las garantías del debido proceso, cuando no es así. Eso se terminó en Uruguay. Y en todo ese contexto que te digo, que quizá para muchos resulte un poco complejo, en ese contexto de desmantelamiento del Estado de Derecho, del desmantelamiento de nuestras garantías, de los procesos judiciales como corresponde, con prueba, con juez, siempre con juez, dando las garantías, con la tasación probatoria, con las características de las pruebas, con la naturaleza probatoria, con la diversidad de naturalezas probatorias que el juez debe procurar con la mayor pericia posible, bajo su máxima responsabilidad, todo eso que se terminó, que ahora todo queda al arbitrio de fiscales, que queda en el ámbito de una carpeta fiscal protegida por este nuevo legalismo respecto a ese concepto de la especialidad fiscal, de la especialidad técnica, y en rigor bajo esa carpeta que lo que plantea es un enorme secretismo fiscal y a discreción del fiscal se investiga lo que al fiscal le parece conveniente, oportuno, no se investiga lo que no le parece conveniente, desestiman o no una causa, la archivan por falta de mérito, pero todo en el secreto de esa carpeta fiscal en cuanto a las características de esa investigación, en cuanto a las evaluaciones, porque hoy existe la especialidad fiscal. La especialidad fiscal le da a los fiscales una especie de pequeños reinos de los cuales son sus monarcas plenipotenciarios. Nadie puede entrar ahí, nadie puede hacer nada respecto a lo que el fiscal decidió, evaluó, lo que el fiscal investigó, y a su vez sobre la causa que decide investigar. Todo eso es arbitrariedad por donde lo mires. Y no se encargó el sistema político de este gobierno de arreglar eso, que era de trámite urgente. No lo hizo. Eso sigue así, descomponiendo a medida que pasa el tiempo como una enfermedad los organismos del Estado. Porque va descomponiendo la cultura social, va descomponiendo la cultura ciudadana respecto a estos temas. Va alejando generaciones de lo que significa realmente vivir
bajo un Estado de Derecho que nos brinde todas las garantías a nuestras libertades, a nuestros derechos, y muy especialmente cuando caemos en la triste situación o en la accidental situación de vernos sometidos al ejercicio de la justicia de parte del Estado, en la aplicación de la justicia, cuando los jueces deben interpretar las leyes que son las que indican la justicia, no los jueces. Pero en este caso no es así. No tenemos más a los jueces expertos, imparciales, que deben interpretar las leyes penales que son las que nos dictan la justicia, leyes penales de fondo y a su vez las leyes del proceso penal que rompieron, con el cual terminaron, porque hoy es un fiscalismo, es un trámite fiscal de investigaciones en la órbita del Poder Ejecutivo, al que se le llama juicio fiscal adversial acusatorio, de naturaleza también abreviada, juicios abreviados. Rompieron evidentemente el Estado de Derecho, nuestras garantías, y van alejando generaciones en la población, en la gente común y corriente, en la población civil, pero también en los operadores de justicia, en los nuevos fiscales, en los nuevos, digamos, abogados, en los nuevos jueces, en los estudiantes de derecho, en las cátedras. Se va alejando todo el país del Estado de Derecho que concibe y que manda la Constitución de la República. Y a raíz de todo este disparate, de todo este desaguisado, de este estropicio respecto a lo que significa la tradición perpetua de nuestra Constitución como un Estado de Derecho, surge esta Fiscalía de Lesa Humanidad a partir de lo que yo considero fue un acto administrativo impropio de restablecimiento de causas penales cobijadas por la ley de caducidad, que posteriormente va a ser derogada por una ley pretensamente interpretativa de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, que la deroga cuando no puede hacerlo, cuando no puede hacerlo. Esa ley no está en verdad derogada desde el punto de vista del derecho. Esa ley está simulándose que está derogada a través de la perpetración de actos administrativos impropios que tienen un fortísimo contenido ideológico, creándose una Fiscalía de Lesa Humanidad que también es la creación a través de un acto que simula ser un acto legislativo, no tiene valor jurídico, sería para mí un acto administrativo impropio, es decir, rompe con la tradición administrativa, con la tradición también legislativa, desaviene, es disruptivo respecto a la tradición administrativa y lo que se espera de la tradición administrativa de nuestro país, de lo que se espera de buena fe, agrediendo, perjudicando severamente a los ciudadanos uruguayos. Tiene todas las características de un acto administrativo impropio que provoca daño, que provoca un daño inesperado y severo, que lleva adelante un acto administrativo impropio que no le corresponde al Estado de Derecho uruguayo en toda su maquinaria administrativa. ¿Por qué no es un acto legislativo? Para mí, porque simula ser un acto legislativo, no tiene valor legislativo, dado que crear una Fiscalía de Lesa Humanidad especializada en la investigación y persecución de actos o de hechos que puedan configurar delitos de lesa humanidad en un periodo histórico entre el año 1973 a 1985 es a todas luces un disparate mayúsculo por varios motivos, porque en ese periodo no se concebía el delito de lesa humanidad, no estaba tipificado en nuestro país, por lo tanto no se puede aplicar una figura penal que no existía en el pasado, nulam penam sine lege est, proverbio latino, es decir, no hay penalidad, no hay punibilidad, no hay aplicación del delito penal en el pasado si no existía una figura como esa. Eso es la ley penal en el espacio y el tiempo, principio de seguridad jurídica. Eso nos da seguridad, estabilidad jurídica. No se nos puede aplicar por conductas que cometimos en el pasado
una figura delictiva que se descubre o se concibe en esta época y se la traslada al pasado. Eso te dice el derecho penal. No se puede. No hay retroactividad de la ley penal inexistente. Tampoco hay retroactividad de la ley penal más grave. Es decir, cuando se aumenta la pena por esa misma figura delictiva, tampoco se le puede incrementar la pena a aquellas personas que ya fueron juzgadas y ya fueron sancionadas o penalizadas por esa misma figura delictiva. Tampoco hay retroactividad de la ley penal más grave. Todo eso está en el artículo 15 del Código Penal de nuestra República Oriental del Uruguay. Todo eso se consigna en el Estatuto de Roma, al cual suscribe Uruguay, que es la Corte Internacional Penal, y comienza a entrar o entra en vigencia el elenco de los delitos de lesa humanidad en nuestro país a partir del año 2006, cuando promulga esa ley Uruguay de un acuerdo suscrito en el año 2004. Pero es a la fecha de la promulgación de la ley, cuando la ley se sanciona, si se elabora, se sanciona y luego se promulga, se publica, es ahí cuando entra en vigencia y es a partir de esa fecha que Uruguay comienza a tener entonces las figuras penales de los delitos de lesa humanidad. Todo eso está precisamente en ese tratado, en ese tratado al cual suscribe Uruguay. Todo eso está en sus cláusulas, en las normas del Estatuto de Roma, al cual Uruguay se adhiere. Por lo tanto, todo esto indica que esta Fiscalía de Lesa Humanidad es simplemente un acto administrativo simulando ser un acto legislativo. Se ha creado una especie de instituto dentro del Poder Ejecutivo con un funcionario público, el fiscal Ricardo Percivale, que está cumpliendo funciones que no corresponden, que determina prisión, que determina medidas cautelares, sin garantías probatorias, sin ser juez, desde una fiscalía que lleva adelante investigaciones de delitos de lesa humanidad en épocas en las que no existían y a su vez aplicándolos a personas que están cobijadas a través de un derecho perpetuo que es la ley de caducidad, dado que el Estado uruguayo renunció en esos casos especiales a su pretensión procesal, renunció a su legitimación procesal activa. Y eso es irrevocable. No se puede derogar. No tiene valor jurídico aquello que contradiga ese principio universal del derecho procesal. Pero la clase política, esta clase política, este gobierno, presidente a la cabeza, sus ministros, Suprema Corte de Justicia, senadores, diputados, no dicen nada respecto a esto, de este deterioro total del Estado de Derecho. Y este hombre sigue con las suyas, ¿no? El fiscal Ricardo Percivale pidió el cierre de fronteras para el ex policía en su investigación, integró varias de las hipótesis que se manejaron durante estos 45 años. Es un artículo largo, lo vamos a compartir mañana, tiene que ver con este fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, que pidió el procesamiento con prisión del ex policía Ricardo Zavala en la causa que investiga el homicidio de Cecilia Fontana, madre del ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ocurrido el 5 de septiembre de 1978, según informó el observador y confirmó la diaria con fuentes judiciales en el pedido de procesamiento. Percivale plantea que Zavala es responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado, debido que al entregar 3 botellas con vino envenenado a los dirigentes políticos Carlos Julio Pereira, Mario Heber y Luis Alberto Lacalle, incurrió en un homicidio y al menos a 2 tentativas de homicidio desde que las otras botellas se dirigían a víctimas diversas. Bueno, vamos a analizar este tema porque es totalmente engorroso. Después de 45 años, que un fiscal, con qué garantías probatorias se dedique a esto, y además parece que como que de algún modo buscando equilibrar un poquito la cosa, poniéndose a favor de un caso que involucra tristemente el fallecimiento de la madre del exministro, ¿no? Del exministro del Interior. Tiene que ver con el envenenamiento precisamente de Cecilia Fontana, la madre del exministro del Interior, Luis Alberto Heber. Parece que busca cierta empatía o congraciarse con el exministro de este gobierno,
investigando aquel triste caso de homicidio de Cecilia Fontana. Fíjense todo lo maniobrero que es esto, ¿no? Todo lo especulativo que plantea esta situación. Lo vamos a analizar más a fondo mañana, pero quiero detenerme simplemente en estas reflexiones. Con total impunidad los marxistas comunistas haciendo estragos en la historia institucional de nuestro país, como lo hacen a través de la historia, y no paran, ¿no? Es realmente asqueante ver todo esto y que el gobierno, que este gobierno directamente se haya hecho el gil, ¿no? Que no haga nada, que no diga nada en todos estos grandes temas nacionales desde los cuales tendría que haber planteado el debate nacional. Sobre estos temas tendría que haber planteado un gran debate nacional, defendiendo con fuerza el Estado de Derecho, defendiendo y enseñando al público en general qué es el Estado de Derecho, tiene nuestras tradiciones jurisprudenciales, nuestra tradición jurídica, nuestros códigos, nuestra constitución, la tradición jurisdiccional, tiene todo a favor para explicar qué es el Estado de Derecho y por qué no puede seguir esto y haber instalado con total fuerza este tema y haberlo llevado directamente a la ley de urgente consideración, porque esto era de urgente consideración y cambio, y explicarle a todo el mundo, desde especialistas, desde legisladores, desde integrantes de la Suprema Corte de Justicia, quiénes fueron los Tupamaros y quiénes fueron los comunistas en aquel periodo histórico de la Guerra Fría, y en qué consistía todo ese periodo de embate, desarrollo de guerra de guerrilla, de actos subversivos, de amenazas, y explicarle a la población en qué consiste la ley de amnistía, ¿y en qué consisten las leyes de reparaciones patrimoniales que pagamos todos a los sediciosos terroristas contra el Estado que hoy incluso tienen pensiones vitalicias cobrándolas en el BPS? Desde un acto administrativo impropio para mí, desde una ley inconstitucional, desde la ilegalidad de una fiscalía ideológica y parcial que juzga y condena sin pruebas a personas sin las garantías del debido proceso, y el Uruguay como Estado nacional haciendo de cuenta que todo este deterioro tremendo de nuestro Estado de Derecho no es tal, sino que estamos en una democracia consolidada. Es realmente lamentable la demagogia descarada de todo el sistema político que yo considero es de clase corporativa en Uruguay. Otra pregunta que queda en el aire es: ¿por qué hay archivos censurados ante la opinión pública respecto a todo ese periodo? ¿Por qué los gendarmes de esa censura son técnicos archivólogos marxistas afiliados al MPP y al Partido Comunista de Uruguay? Las Fuerzas Armadas como fuerzas nacionales, bajo esta perspectiva, ya no son fuerzas armadas unitarias, dado que no cuentan con las garantías de la seguridad jurídica del Estado, sino que, como un loco esquizofrénico, el Estado le dice al cabo de ciertos años que los va a empezar a encarcelar y a torturar a esos militares y policías ancianos y a sus familias también, claro, y a todas sus familias. En estas épocas realmente el poder de facto, que simula ser un poder constitucional, un Estado de Derecho, lo tenemos todos los días perpetrando este deterioro, esta violencia, esta fractura del país, sin que este gobierno diga nada. Yo creo que este es uno de los grandes temas, hay otros por supuesto también muy grandes, este es uno de los grandes temas que ha descapitalizado fuertemente la credibilidad y la confianza en este gobierno y muy particularmente en este presidente. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos. Recibimos a los doctores Claudio Rama y Felipe Schipani para conversar con ellos de la urgente también, de la urgente universidad y sistema educativo digital que Uruguay no tiene, aunque te parezca mentira. Quédate ahí.